Bienvenidos amigos, bienvenidos a Libre Expresión, programa de Canal B, el canal del Bicentenario. Recuerden, nuestro programa se difunde de lunes a viernes a partir de las 12 del día y si Dios lo permite nos vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy empezamos un feriado largo, pero aquí en Canal B seguimos trabajando porque la información no para, las noticias no paran. Y es un día muy especial porque celebramos el Bicentenario de la Marina de Guerra del Perú y recordamos y conmemoramos también el 142 aniversario del combate naval de Angamos, en el que se inmoló nuestro héroe, Miguel Grau. Y es una figura que nos inspira, nos inspira a los ciudadanos para proteger nuestro país, para defender nuestro país, porque son tiempos difíciles, tiempos en los que tenemos como ciudadanos peruanos que defendernos también de ideologías políticas, de ideologías foráneas, de ideologías que buscan también acabar con el Estado de Derecho y acabar con la democracia. Tenemos que defender la patria, amigos, es así. Y así nos enseñaron. Yo recordaba hoy muy temprano, aquí en la familia, cómo me enseñaron en el colegio a que cada 8 de octubre a las 9:50 de la mañana teníamos que guardar respeto y un minuto de silencio en memoria de Miguel Grau. Y veía fotos en blanco y negro que se han distribuido a través de las redes sociales, yo agradezco a las personas que lo han recordado, fotografías incluso de ciudadanos que bajaban de sus carros, conductores que bajaban de sus vehículos y se paraban, incluso con la mano en el pecho, para recordar a las 9:50 de la mañana de cada 8 de octubre la inmolación de Miguel Grau. Repetimos, es una figura que nos debe inspirar como la figura de muchos héroes que los tenemos en el Perú y los debemos recordar permanentemente. Así que desde aquí, desde Libre Expresión, desde Canal B, nuestro respeto y nuestro reconocimiento a los marinos que ofrendaron su vida en la defensa de la patria. Honor y gloria a los caídos, a los marinos y también a todos los miembros de las Fuerzas Armadas del Perú, de la Policía Nacional. E insistimos, por todo aquel peruano y peruana que ofrendó su vida para defender la patria. Bien, empezamos entonces el programa con el inicio de un feriado, pero las informaciones se van produciendo de momento a momento. Y en la ceremonia esta mañana, el presidente de la República, Pedro Castillo, en su discurso invocó a la pacificación nacional, muy interesante. También habló de que el país tiene que tener igualdad, tiene que ofrecer igualdad de oportunidades para todos. Bien, es algo que nosotros también quisiéramos, oportunidades para todos. Hemos invitado esta mañana, no voy a hacer más preámbulo porque hemos invitado esta mañana, bueno, ya este mediodía, al doctor Víctor García Toma. Es un abogado constitucionalista, docente universitario, abogado de reconocida trayectoria y prestigio nacional e internacional, autor de numerosos libros. Y lo hemos invitado, y le voy a agradecer públicamente también su asistencia al programa, su asistencia virtual al programa, porque es un día feriado, es un día para estar con la familia, para disfrutar a la familia. Pero ¿por qué lo he invitado? Y se lo decía antes de comenzar esta entrevista, porque aspiro a que sea una clase de introducción al derecho, se lo decía, para entender la importancia que tiene las leyes y el respeto a las leyes. Así que vamos a invitar ya y le vamos a dar la bienvenida al doctor Víctor García Toma. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Gloria, por la gentileza, por la amabilidad de la invitación. Bien, empecemos entonces. Yo quisiera comenzar esta entrevista, doctor García Toma, con una pregunta básica, ¿no? A ver, ¿qué importancia tiene la Constitución Política del Perú para la convivencia pacífica de los ciudadanos? La primera, Gloria, es que la Constitución es un instrumento de racionalización del ejercicio del poder. Es decir, es un texto que nos indica quién manda, cómo manda, para qué manda, por cuánto tiempo manda. Establece incluso las reglas de exclusión que se aplicaron recientemente en el caso del señor Vizcarra. En suma, lo que pretende la Constitución es acotar, limitar, señalar de que se reconoce una autoridad emanada del voto ciudadano, pero que tiene funciones, que tiene competencias, que tiene límites en su actuación.
Es decir, no es una voluntad discrecional, no tiene capacidad de autodeterminación, solo puede hacer aquello que la Constitución indica que puede hacer. Y como esa Constitución ha sido emanada directamente o por la vía del referéndum por el pueblo, lo que hace él en su condición de mandatario es servir a la nación cumpliendo las funciones que ésta le ha encargado, ¿no? Esa es un poco la primera idea. Y la segunda es que la Constitución sirve para garantizar nuestros derechos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales. Y para eso ha montado todo un conjunto de instrumentos. El habeas corpus, el amparo, ha creado el Tribunal Constitucional, incluso nos permite ir, ¿no es cierto?, hasta la jurisdicción supranacional para que esos derechos no puedan ser ni amenazados ni violentados. Por lo general, desde el Estado, cuando se suman a ella, digamos, autoridades prepotentes, abusivas, o desde la administración pública, ¿no? Esa es un poco la razón de la existencia de la Constitución. ¿Qué pasa, doctor García Toma, cuando un ciudadano, por desinformación, por desconocimiento, o incluso conociendo la Constitución, no la cumple? Y va más allá incluso, declara y reitera que la Constitución no sirve y tiene que ser cambiada. ¿Nos quedamos así de tranquilos? ¿Se puede tener, al amparo de la libertad de expresión, también atacar el texto de la Constitución? La Constitución tiene, digamos, más allá de que nos pueda parecer buena o mala una Constitución, lo importante es que la Constitución nos da seguridad jurídica. Es decir, nosotros podemos saber qué es aquello que podemos hacer y qué es aquello que no debemos hacer. Está en nuestra libertad el tomar esa decisión, pero al tomar esa decisión, finalmente podemos predeterminar las consecuencias de la misma. Si yo retiro la Constitución y en consecuencia desaparezco la existencia del orden constitucional, entonces quedo aparentemente sometido a mi libertad, pero en puridad quedo sometido al poder del quien gobierna. Y en consecuencia ya no hay posibilidad alguna de establecer una convivencia civilizada y segura, ¿no? Efectivamente. Y ya lo hemos vivido en la historia reciente del Perú. No vamos a hablar de lo bueno, lo malo o lo feo del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, pero el 5 de abril, con el autogolpe de Estado, se desconoció el texto constitucional y se atropellaron las instituciones, se dañó la institucionalidad democrática. Pero yo creo que con esa experiencia, ¿qué debemos aprender los peruanos, doctor García Toma? Debemos aprender en primer lugar a que tenemos en primer lugar la oportunidad de participar políticamente a través del sufragio, elegir a nuestras autoridades, el que éstas puedan ser controladas por los mecanismos que la Constitución establece. Incluso nosotros mismos podemos ser partícipes de ese control. En segundo lugar, el que a través de la Constitución nos podamos poner de acuerdo en cómo queremos crear una sociedad, cómo queremos vivir, cómo queremos coexistir. Y nuestra Constitución nos habla de una idea democrática en donde debe primar la tolerancia, en donde debe poner, digamos, la discusión, el acuerdo, el principio de mayoría con respeto a los derechos de las minorías. Si yo desaparezco esta idea de democracia, y como aparentemente se pretende de algunos sectores del gobierno, en realidad del gobierno, estamos hablando ya de un gobierno totalitario que no se, digamos, no se contenta con solamente controlar nuestra conducta, sino que intenta incluso controlar nuestra conciencia. No sé si usted se habrá dado cuenta de algunos mensajes en donde se incide mucho digamos, en el control a la educación, en el control a los medios de comunicación. Eso es una clara intención de formar un tipo de persona, porque, digamos, se trata de tener un pensamiento único, y el que piensa diferente, evidentemente se coloca al margen, digamos, del gobierno, y en consecuencia es un opositor, un enemigo, ¿no? Debería ir a una clínica psiquiátrica, como sucedía en China, como sucedía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy vemos, por ejemplo, mensajes de lucha de clases,
Es decir, en vez de buscar la conciliación y la concertación entre los distintos grupos sociales, se promueve la división de las mismas. Una tiene que chancar definitivamente a la otra, ¿no? En esa perspectiva, desaparece la posibilidad de tener medios de comunicación libres, de tener sistema de partidos, el de poder ser convocados periódicamente para, digamos, designar a nuestras autoridades, porque en ese tipo de sociedades el gobierno es perpetuo, ¿no? El poder es eterno. Lo vemos en Corea del Norte, que es un régimen sucesorio. Muere el padre, asume el hijo, luego toma la conducción el nieto. En sociedades de otro corte, pero también marxistas-leninistas, es el partido, el comité central del Partido Comunista, quien designa quién es la autoridad, ¿no? Por supuesto que existe un parlamento, pero es un parlamento con partido único. Hay elecciones, pero todos los candidatos pertenecen a ese partido. Votan, pero no eligen. Exactamente. Sí, Votan, pues. pero no eligen. Bueno, está tocando varios temas y quisiera ir desagregando un poquito. Cuando usted menciona, lo habíamos hablado antes de la entrevista, recordaba que el presidente de la República, Pedro Castillo, menciona permanentemente, lo hizo durante la campaña electoral y lo sigue haciendo como jefe de Estado, que él busca que la educación y la salud sean derechos constitucionales. Pero la Constitución ya reconoce a la salud y a la educación como derechos constitucionales, doctor García Tomás. Están en la Constitución, se encuentran protegidos por el Código Procesal Constitucional y existe una vasta jurisprudencia en el Tribunal Constitucional de pronunciamientos que se han llevado a cabo en torno a la defensa de estos derechos ante una amenaza o una violación de estos derechos. Seguramente por encontrarse mal informado, no sabe que eso ya está reconocido en la Constitución. No le corresponde al ministro de Justicia, Aníbal Torres, a colega suyo, por supuesto, actualizar, informarle, ¿no? Darle la información pertinente para que el presidente no repita permanentemente eso. Yo creo que en el fondo el presidente lo sabe, porque, mire, en estas semanas hemos escuchado una serie de argumentos para cambiar la Constitución. Uno de ellos, justamente el tema de la educación y la salud, y sabemos que ese argumento es falso. El segundo argumento, el derecho que tienen los jóvenes a, digamos, establecer su pacto social. Y entonces, ¿qué hacemos con los Estados Unidos, que tiene una constitución de 1800, la independencia de 1776 y la constitución es de 1787? En México la constitución es del año 17, en el Uruguay la constitución es del año 67 y con ella han gobernado los blancos, los colorados, los liberales, los conservadores. Ha gobernado el Frente Amplio en 3 ocasiones, 2 veces con Tabaré Vázquez y una vez con José Mujica, y no se les ocurrió cambiar la Constitución. Entonces no es un problema de que una generación tenga el derecho a cambiar la Constitución, porque la Constitución es un proyecto histórico que se va construyendo y modelando a y se puede reformar. Y se puede reformar. ¿no? Así es. La Constitución desde los años 90. Efectivamente. Bien, una cosa es cuando escuchamos a los candidatos a cargos de elección popular hablar, dar sus discursos, pero otra cosa es cuando esos candidatos se convierten en funcionarios públicos, y quiero compartirle un video de la vicepresidenta de la República y analizar después el impacto que puede tener e incluso confrontarla, y aquí tengo el texto de la ley del Código de Ética de la Función Pública, ley número 27815, porque voy a lo siguiente: un funcionario público no puede hacer tampoco proselitismo. Escuchemos, por favor, primero a la vicepresidenta Dina Boluarte. Esto lo formuló prácticamente hace un mes en la ciudad de Cañete. Mire, yo creo que nosotros en campaña hemos hablado que los cambios estructurales que hay que dar en el país para el bien, reitero, de todos los peruanos, pasa por un cambio de la Constitución. Ministra, y estamos trabajando en ello, estamos trabajando y recolectando las firmas para ese referéndum de una asamblea constituyente.
Bien, yo quiero recordarle, doctor García Toma, a nuestros amigos, que el texto de la ley del Código de Ética de la Función Pública, repito, ley 27815, en uno de sus principios, el primero dice, respeto, adecúa su conducta hacia el respeto de la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos administrativos se respeten los derechos a la defensa y al debido procedimiento, respeto a la Constitución. Y en uno de los deberes de la función pública, el primero, neutralidad. El funcionario público debe actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus funciones, demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Dicho esto, ¿cómo usted evalúa, doctor García Toma, las expresiones formuladas hace una semana, hace un mes, por la vicepresidenta Dina Boluarte? Estoy totalmente de acuerdo con su línea de pensamiento y permítame agregarle dos más. La primera es que existe el principio de incompatibilidad. Una persona no puede tener dos cargos públicos y ella lo tiene. Ella sigue perteneciendo a la administración pública como una, digamos, una funcionaria intermedia en el Registro de Identificación Nacional, RENIET. Ella no ha renunciado al cargo y ocupa actualmente la condición de vicepresidenta y ministra, ¿no? Y lo segundo es que los que ejercen el poder están sujetos a la Constitución y la ley. Y la Constitución no permite la modificación de la Constitución a través de una asamblea constituyente. En consecuencia, se está invitando, digamos, a ciudadanos que, digamos, desconocen el alcance de la Constitución a realizar algo que implicaría un fraude constitucional. Es decir, sacar al país del cauce del orden constitucional e ingresar, digamos, a una situación de clara imposición por la fuerza para tratar de imponer una idea que no puede ser planteada en la forma en que pretende la señora Boluarte y sus amigos. Doctor García Toma, usted está diciendo que no puede ejercer dos cargos, pero entonces, ¿cómo es que está haciéndolo? ¿Dónde están las leyes? ¿Quién las hace cumplir? Y sucedió lo mismo también con el ministro Carrasco, que era miembro del Ministerio Público y ministro, ¿no? Digamos, pero podríamos decir que esas son las perlas de menor importancia. Hay otros que ya no vienen con hoja de vida, sino con prontuario, ¿no? Porque resulta inadmisible en un gobierno democrático, en un país en donde hemos sufrido el terrorismo durante 20 años, que tenemos más de 70.000 muertos, etcétera, etcétera, el que coloquemos en la conducción de un ministerio a alguien que ha tenido vinculaciones en el pasado con esas organizaciones y que además pertenezca a otras que son instituciones de fachadas de Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Llámese Movadef, CONARE, cualquiera de ellos. Se refería a Iber Maraví, que ya no está en el gabinete. Pero también acaba de ingresar como ministro de Educación, alguien que pertenece a una organización sindical adscrita al Movadef, ¿no? Entonces, eso es simplemente peligroso, ¿no? ¿Y qué le parece, qué opinión tiene, voy a poner aquí la fotografía, del señor Barranzuela, ministro del Interior, abogado de Perú Libre, recién ayer ha renunciado a esa defensa ante la Fiscalía, abogado de Cerrón, también asesor del congresista Guillermo Bermejo? ¿Qué opinión tiene? Además, cuando perteneció a la Policía Nacional, tuvo 150 sanciones. Desaprobó el examen de ascenso. Esto a veces lo decimos casi con sarcasmo y con burla, pero esto es casi temerario. ¿Piensa usted así? Resulta oprobioso para una institución que ésta sea dirigida por alguien que ella ha evaluado como incompetente o carente de la conducta que es exigible a un miembro de un instituto policial. Entonces, qué deber de obediencia, ¿no es cierto? Qué respeto a la meritocracia. Autoridad. Bueno, ¿no? Ciertamente es una decisión equivocada, que solo se explica por el hecho de esta vinculación, otra vez,
con actores vinculados con el terrorismo o actores vinculados con la delincuencia, ¿no? Porque se está defendiendo hoy supuestamente a una organización criminal, que es la de los dinámicos del centro. Entonces, no nos parece, por lo menos por prudencia, recomendable entregarle un ministerio de esa importancia a una persona que no tiene credenciales apropiadas para ejercer ese cargo. Doctor García Toma, con todos esos antecedentes que usted ha mencionado, ¿cree que el señor Barranzuela se está ganando las posibilidades de que una comisión del Congreso lo investigue, o más, o sobre todo, que el Congreso de la República también pueda buscar una moción de interpelación y eventualmente una moción de censura? Lo que yo creo es que el presidente Castillo debe tener más altura para este tipo de designaciones, ¿no? El problema no son estas personas que son nombradas, es el que los nombra, que no los conoce o conociéndoles, sin embargo, ofende a criterios básicos que deben haber en la administración pública, que es la idoneidad, que digamos una conducta ética. Entonces, creo que trasladarle el problema al Parlamento para, digamos, interpelarlos, por ejemplo, en realidad es soplarle la pluma a quien es el verdadero responsable, que es el presidente de la República, que debe esforzarse por tener gabinetes que estén conformados por políticos con experiencia, por técnicos competentes y sobre todo que tengan un acreditado prestigio social, ¿no? Es decir, que puedan exhibir públicamente una moral compatible con la que los ciudadanos exigen a sus gobernantes. Pero para ser, buena gente, para ser benévolos, el señor se sigue equivocando, el señor Pedro Castillo sigue cometiendo errores porque sigue nombrando a este tipo de personajes. Entonces, ¿a qué autoridad en el Estado le corresponde poner las cosas en su lugar? Al Congreso de la República. Dentro de algunos días, dentro de 30 días aproximadamente, se debe llevar a cabo un nuevo voto una nueva exposición del plan y programa de acción del nuevo gabinete y someterlo esto al pedido de cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza pasa por tres aspectos. El primero, por valorar, digamos, la idoneidad de los planes, programas y acciones que se pretenden. En segundo lugar, se debe evaluar la idoneidad de los miembros que lo integran. Y en tercer lugar, se debe exigir que los miembros de ese gabinete cumplan con las reglas básicas que exige nuestro sistema político. Es decir, que tengan un credo y tengan credenciales democráticas, ¿no? Porque si vivimos en una sociedad democrática, los gobernantes tienen que ser personas que crean en la democracia, ¿no? Entonces, esos tres aspectos deberán ser valorados por el Parlamento, ¿no? Esta vez con un poco más de exigencia. ¿Que la vez anterior? Sí, creo que hubo un sano interés en no generar una situación de polarización que venía provocada por el Ejecutivo. Pero creo que esta vez sí se hace necesario un mayor nivel de exigencia porque, digamos, no podemos ir de tumbo en tumbo con gabinete en gabinete, ¿no? Bueno, algunos grupos políticos de oposición dieron su voto de confianza al gabinete Bellido bajo el argumento por la gobernabilidad del país, pero no le hace daño a la gobernabilidad del país tener a personas con estas credenciales ejerciendo como ministros de Estado. ¿No le hace daño a la gobernabilidad del país más de 70 días sin rumbo prácticamente en medio de la incertidumbre política? Como usted, la gobernabilidad implica paz y tranquilidad ciudadana y a lo largo de estos días hemos visto marchas por todo el país en uno y en otro sentido. Se ha ocultado una serie de conflictos en zonas mineras y sobre todo no se ha logrado establecer, digamos, una línea de acción por parte del gobierno. El gobierno en estos momentos está paralizado. No hay gobierno. Hay política, sí,
no hay gobierno, ¿no? Están recolectando firmas, están, digamos, provocando al Congreso, amenazándolo con una cuestión de confianza que lo lleva a la disolución, haciendo anuncios estridentes que invitan a que los inversionistas se retiren de este país, a que la gente retire sus ahorros, a que el dólar se dispare, etcétera, etcétera. O sea que si lo que pretendían es apoyar la gobernabilidad, evidentemente no lo han conseguido, no por culpa de ellos, por cierto, pero evidentemente el tema no pasa por allí, ¿no? Quiero enseñarle, porque usted habló sobre el tema de la Asamblea Constituyente. Quiero mostrarle esto que vamos a poner en pantalla, a toda pantalla para que lo puedan ver bien. Esta es información que ha dado oficialmente la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Es el registro de venta de kit electoral para referéndum. Es un registro que data de, fíjense ustedes, el primero del año 2002. Ha sido actualizado al 28 de septiembre. Está en número de orden, ¿no? 1, 2, en fin. Y aquí, chequeándolo anoche, me percaté que en el año 2004, Guillermo Bermejo Rojas, que es el actual congresista de la República por Perú Libre, presentó este pedido a la OMPE para buscar firmas para el referéndum sobre la improcedencia de la suscripción por parte del Perú del Tratado de Libre Comercio TLC con los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense ustedes, esto ocurrió en el 2000, ahí está la fecha, Guillermo Bermejo Rojas, ustedes me pueden ver, 2004. E investigando un poquito más también, chequeé que el señor Guillermo Bermejo Rojas, postuló por el partido aprista, fíjense, no tuvo éxito en elecciones del 2002. Pero bueno, él ya está ahora formando parte de las filas de Perú Libre. Pero me voy a fijar en este flyer que he puesto aquí, doctor García Toma, para chequear el pedido. Han sido 2 pedidos los que hizo el señor Bernardo Jaime Quito Sarmiento. Los están viendo al final, el número 40 y número 41. Son 2 pedidos. El primero es referéndum para consultar a la población si está de acuerdo con la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una asamblea constituyente popular y soberana. Y en el segundo pedido, este es un pedido hecho el 23 de julio, y en el segundo pedido, también formulado por Bernardo Jaime Quito Sarmiento, el 12 de agosto, ahí se le agregó un elemento muy importante que me gustaría poder analizarlo con usted, doctor Víctor García Toma. El señor Quito pidió referéndum para consultar a la ciudadanía la reforma total de la Constitución de 1993 a cargo de una asamblea constituyente popular, soberana y plurinacional. Así que por ahí va mi siguiente pregunta, doctor García Toma. ¿Somos una sociedad, un país plurinacional? Permítame antes, si usted le parece, explicar los aspectos formales y los aspectos materiales de estos 2 pedidos, ¿no? Lo primero, para llevar a cabo una reforma parcial o eventualmente una reforma total, hay un procedimiento que ha establecido la Constitución que indica que se presenta una iniciativa legislativa que se tramita por el Congreso y que eventualmente esto puede concluir en una convocatoria a un referéndum para que el pueblo decida si está o no está de acuerdo con esa propuesta normativa. Y en el caso de la reforma total de la Constitución, hay 2 posibilidades. La primera es que esa reforma total sea propuesta desde el propio seno del Congreso. Hay que redactar un texto completo. Ese texto tiene que ser aprobado por el Congreso y luego sometido a referéndum. O la otra posibilidad es que un grupo de ciudadanos compremos un kit ante la OMPE, reunamos el 0,3% del total del padrón electoral, que son más o menos 60.000 ciudadanos, y lo planteemos como una iniciativa que se tramita en el Congreso. Si el Congreso nos rechaza o modifica nuestro proyecto, tendremos entonces que comprar otro kit para, digamos, reunir el 10%, poco más de 2,5 millones, para que nuestra propuesta y la del Congreso
sean objeto de decisión por parte de la ciudadanía. Entonces, como vemos, en ningún momento aparece esa institución de la Asamblea Constituyente. Todos los caminos conducen a Roma. Roma, en este caso, es el Congreso. Y en la parte material, ¿cuándo es que hablamos de cambio de constitución? Una reforma implica que hay cosas que no pueden ser modificadas. No se puede modificar el tipo de Estado, no se puede modificar el modelo, el tipo de gobierno, no se puede modificar el modelo económico y no se puede modificar el catálogo de derechos fundamentales. Si yo pretendo modificar alguna o la totalidad de esas partes, entonces ya no hablamos de reforma, sino hablamos de cambio de constitución. Entonces habría que preguntarle a la ciudadanía, ¿no? Ustedes, nuestro modelo es un modelo de Estado unitario, desconcentrado y descentralizado. Se pretende, ustedes están de acuerdo con la pretensión de convertirlo en un Estado federal, en un Estado libre asociado, como Mónaco, Liechtenstein, Filipinas, y las Palau y las Marshall. Y yo estoy seguro que la respuesta es no, porque el problema no pasa por nuestro modelo de Estado. En lo que se refiere a nuestro modelo de gobierno, el nuestro es republicano, democrático y social. La pretensión es regresar a una monarquía absoluta, a una monarquía parlamentaria, a un gobierno fascista, a un gobierno marxista-leninista, y yo diría que esa tampoco es la pretensión de la mayoría de los ciudadanos. Y en lo que se refiere al modelo económico, el nuestro es un modelo de economía social de mercado que surgió como tesis en la Universidad de Friburgo, en Alemania, en el año 39, fue introducida por los socialcristianos durante los gobiernos de Konrad Adenauer, y luego cuando han ingresado los socialdemócratas en Alemania, se han adherido al modelo con toda naturalidad. Ese modelo es equidistante de la llamada economía de libre mercado, lo que se llama el capitalismo salvaje, pero equidistante también de la economía planificada, esa que existe en Cuba, la que existe en Venezuela, ¿no es cierto? La que existió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos en el centro. Considero que los ciudadanos no queremos ni regresar al modelo anterior, ni, por supuesto, dar el salto al vacío. Y tampoco queremos que se restrinjan nuestros derechos civiles y políticos, ¿no? En consecuencia, yo no veo argumento para cambiar la Constitución, lo que no significa que no haya cosas que hacer, adicionando o quitándole a la Constitución, pero en lo que se refiere a su núcleo duro, que es lo que permite el cambio de la Constitución, no veo que la ciudadanía comparte esa opinión. Y quienes están firmando lo están haciendo inconscientemente de que eso es lo que pretenden sus propugnadores, ¿no? Efectivamente, porque esas explicaciones de un jurista tan destacado como usted no son las que están promoviendo para la firma de estos planillones. Se va con otro tipo de lenguaje, con otro tipo de discurso, donde prima la división de los peruanos, ¿no? Alientan la discriminación, en fin. Entonces, ¿se está engañando a la gente, cree usted? Sí, incluso, Gloria, en esa línea, por ejemplo, las críticas al modelo económico. No, el Perú debe tener empresas públicas. Bueno, quiero decirle que el Perú tiene empresas públicas. Y una de esas empresas públicas es Edapal, que el día de hoy acaba de comunicar, acabamos de saber que se ha producido un nuevo problema en el abastecimiento del agua. Pero bueno, finalmente la Constitución, o sea, no impide que existan empresas públicas y tampoco impide que se creen nuevas empresas públicas. Si esa es una decisión del Congreso y se considera que es una necesidad nacional, se puede hacer. Eso, por consiguiente, ese argumento es falso. Y el otro argumento, en relación a los contratos ley, la idea es la siguiente. Se estableció esa cláusula para, digamos, sentados en una mesa de negociación, el Estado y el inversionista, pactaron que aquello que había sido concordado no podía ser modificado unilateralmente, ¿no es cierto? Eso para darle seguridad a quien traía capital fresco, quien promovía empleo y generaba pago de impuestos que sirven para, digamos, la generación de servicios públicos. Que pueden haber habido contratos mal negociados,
Por supuesto, pueden haber, pero lo primero que nos deben indicar es cuáles fueron esos malos contratos que deben ser renegociados, porque, digamos, la mayoría de ellos han cumplido sus objetivos. Por último, si queremos cambiar, queremos quitar los contratos ley, no necesitamos cambiar la Constitución. Nos basta con una reforma o nos basta con una ley que regule mejor el proceso de negociación por parte del Estado. Entonces, Doctor, este movimiento también se cae. y otro argumento es el siguiente. ¿Qué pasa con los recursos? Los peruanos somos dueños de los recursos naturales porque hoy día el presidente Castillo, en su discurso por la ceremonia especial por el Bicentenario de la Marina, ha dicho que tenemos que recuperar los recursos naturales. Bueno, los recursos naturales son del Estado, ¿no? Digamos, los recursos son de la nación, los administra el Estado y los puede entregar en concesión. No está en duda la propiedad de esos recursos. Y los beneficios económicos que derivan de su explotación han sido trasladados a los gobiernos descentralizados, a los gobiernos regionales, que en su gran mayoría han sido gobiernos de extrema izquierda, ¿no? Y han trabajado mal, porque el tema, por ejemplo, de la pongamos el caso de Cerrón, pongamos el caso de Cerrón, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho? ¿No? Ya sabemos lo que, ¿no? Qué es lo que ha sucedido en Arequipa, qué es lo que ha sucedido en general en Tacna. El problema, en consecuencia, no está en la Constitución. El problema es que todo ese excedente económico que ha sido entregado a los gobiernos regionales ha sido dilapidado. Entonces, el problema está en el proceso de descentralización. Está también en nosotros en no haber escogido adecuadamente a las autoridades o a los partidos en presentar, digamos, personalidades o candidatos, digamos, idóneos. Ahí está el problema. Pero entonces, ¿hasta dónde llega el límite de escuchar, y lo voy a decir en estas palabras, con lenguaje populista y demagógico a los políticos que ahora están ejerciendo cargos importantes en el gobierno? ¿Cuál es el límite, doctor García Tomás? Porque claro, estamos en una democracia, hay libertad de expresión, libertad de pensamiento, pero ¿cuál es el límite? Tiene que ser la ley, la verdad, las normas. Exactamente. Pero la democracia no puede ser boba, porque como bien ha dicho el señor Bermejo, que es el filósofo de todo este movimiento, no se puede caer en pelotudeces democráticas. O sea, los derechos que nosotros les entregamos, los derechos que nosotros ejercemos, para ellos son pelotudeces democráticas, porque su idea no es la de una sociedad abierta, de sistema de partidos, de libre difusión de la información, de la expresión, de la opinión, ¿no es cierto? En donde la disensión y, digamos, es una situación natural. Aquí hablamos del partido único, del Estado totalitario, de la lucha de clases, ¿no es cierto? Hablamos de un Estado que se controla ya la economía, asfixia o desaparece todo tipo de iniciativa privada y rebaja la condición de ciudadano a la de súbdito, ¿no? Entonces... No, pero por supuesto que es inaceptable, porque finalmente ellos son servidores públicos, ellos están ahí, los hayamos elegido o no, pero ellos tienen que gobernar para todos los peruanos, no solo para los miembros de Perú Libre. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cuál es el límite? ¿Quién pone el límite en esta situación? ¿O usted cree que podemos vivir 5 años así, como hemos vivido estos casi 70 días bajo el gobierno, bajo el Consejo de Ministros liderado por Bellido? No, yo creo que, por un lado, el Ministerio Público, que lamentablemente está en muy malas manos hoy, pero el Ministerio Público tiene un rol muy importante, es decir, tiene una serie de investigaciones en torno, por ejemplo, al papel que han cumplido los dinámicos del centro en lo que se refiere a, digamos, la captación de recursos para las campañas electorales. No tendría ningún inconveniente que se haya producido ese traslado económico si no fuera que ha sido de producto del presupuesto del Estado o a costa de la corrupción en contra de los ciudadanos, ¿no? En segundo lugar, no sé qué esperan las autoridades administrativas para finalmente poner coto a este hecho de que existan funcionarios que tienen 2 cargos, ¿no? Como la señora Dina Boluarte. ¿No? Es inadmisible que alguien
digamos, en el Perú diga, bueno, voy a ser presidente y ministro y luego y después de 5 años voy a regresar a mi cargo, ¿no? O sea, que me lo guarden. Pero ella ha reclamado, la señora Bolorta ha reclamado por una licencia, ella quiere licencia, ¿no? Ha justificado una licencia por 5 años. Es un caso inédito, insólito en el Perú, no conozco otro. Más aún, mientras estaba en campaña electoral, la ley, la Constitución exige que se pida licencia 6 meses antes. Se renuncia después que se ejerce el cargo. Pero durante ese periodo que debió estar en licencia, trabajó. Supuestamente trabajó, mejor dicho, cobró. O sea, no sabemos si trabajó, pero durante esos 6 meses que debió estar en licencia, cobró. En consecuencia, ahí hay una irregularidad que ya debería haber sido objeto de una sanción administrativa. Pero, ¿qué autoridad? ¿Qué agencia del Estado? ¿Qué ministerio? ¿El Ministerio Público? Bueno, la Contraloría y el Ministerio Público, el propio Servir, son instituciones que tienen que ver con este tema, ¿no? Yo quisiera compartirle algunos saludos. Estoy viendo la hora permanentemente porque el compromiso con el doctor García Toma es hasta las 12:55, ¿no? Él ha sido muy puntual con nosotros y queremos también devolverle ese gesto con la puntualidad de terminar el programa a las 12:55. Pero participan nuestros amigos, a quienes les agradecemos por sus saludos, y quiero poner aquí, por ejemplo, el comentario de nuestra amiga Silvia Cáceres, nos escribe desde Facebook. La señora Gisela Ortiz, ministra de Cultura, solo tiene el mérito de ser muy cercana a Bermejo. El ministro del Interior, Barranzuela, mérito abogado de Cerrón, Bellido, Bermejo y Perú Libre. El responsable, Castillo. Vacancia, Pedro Castillo. Mi pregunta es la siguiente, doctor García Toma. ¿Es, digamos, llamar a un golpe cuando uno pide la vacancia presidencial? Me gustaría que pudiera expresarlo con mucha claridad para que entiendan las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Gracias. Digamos, para entender la vacancia hay que entenderla con otra figura, ¿no es cierto? En el artículo 117 de la Constitución se habla de la inmunidad presidencial. Esto es que se da garantías a que el presidente de la República solo puede ser acusado y separado del cargo en el caso supuesto de que fuera procesado por el delito de traición a la patria, por la disolución inconstitucional del Congreso, por impedir el normal funcionamiento de esta institución o del sistema electoral. En cualquier otra circunstancia, cualquier suceso o acontecimiento, digamos, de esa magnitud, tendrá que esperar a la conclusión de ese proceso. Pero yo me pongo en esta hipótesis, que es la que del artículo 113. ¿Qué pasa si nos enteramos que en Palacio de Gobierno se cometen actos de... Todo esto es teórico, por supuesto, ¿no? Se cometen actos de pedofilia o se practican actos de sevicia contra la esposa del presidente, o nos enteramos, a consecuencia de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público, de que, en efecto, el financiamiento de la campaña de Perú Libre se hizo con fondos públicos y en base a actos de corrupción. O nos enteramos de que en el Palacio de Gobierno se practica el arte de volar sin avión, ¿no? Es decir, caemos en la ebriedad o la toxicomanía habitual que impide a esta persona pues ejercer de manera correcta o cabal el cargo. ¿Qué pasaría? O que miente de manera reiterada, ¿no es cierto? Bueno, eso significa que se rompe una de las reglas básicas de la relación entre los gobernantes y los gobernados, que es la confianza, que es la legitimidad ciudadana. Entonces, le corresponde al Parlamento, interpretando la voluntad de los ciudadanos, porque son los representantes de la nación, el considerar que hay una conducta reprensible, inmoral, indecente, indecorosa, que mancha, que denigra, que deslustra, ¿no es cierto?, la institución presidencial, y que en consecuencia, al haberse roto ese vínculo, ese nexo que existía entre el gobernante y los gobernados por actos inmorales, cabe la destitución, ¿no? Entonces, que ya se ha practicado en 2 oportunidades en el Perú. Recordemos el caso de Fujimori, que tuvo pues la desfachatez de renunciar del extranjero y por fax, ¿no? Es decir, pues no tuvo ni el más mínimo decoro de venir aquí, ¿no es cierto?, y de comunicarle a la ciudadanía cara a cara, virtualmente hablando,
de esa decisión. O en el caso del señor Vizcarra, que atrapado en su propia red de mentiras, se llegó a acreditar de que tenía 7 personas que los indicaban como miembros de una organización mafiosa cuando ha sido presidente del gobierno regional, ¿no? Mientras él hablaba, salían digamos, toda la información que demostraba que sí existían esas imputaciones, ¿no? Y lo siguió negando. Entonces, ahí se apelaría a la incapacidad moral, dice usted. Claro, la incapacidad moral es una puerta de salida ante el tema de la inmunidad. Es decir, cuando que genera una crisis política en donde ya se rompe esa relación entre gobernante y gobernado por razones éticas, ¿no? Ahora, yo quisiera aterrizarlo más porque ya lo mencionó. La Fiscalía en estos momentos, bueno, no en estos momentos, hace 2 días, ya dictaminó 36 meses de prisión preventiva para 5 personas, ¿no? Que son, digamos, los líderes de esta organización criminal, los Dinámicos del Centro. Y uno de esos miembros es Arturo Cárdenas, secretario nacional de Perú Libre, casi mano derecha de Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. Y hemos visto incluso videos a través de la prensa hablando a Bellido con pinturitas, Arturo Cárdenas, sobre, ¿no?, pedidos de dinero para la campaña electoral del señor Pedro Castillo. Y la señora Dina Boluarte. Y la Fiscalía dice que esa organización criminal estuvo liderada, ¿no?, por Vladimir Cerrón. No entendemos por qué no se pidió prisión preventiva para él, pero en fin, eso es un tema de la Fiscalía. ¿Qué piensa usted? Pero sigamos esa línea de pensamiento. ¿Y qué pasa si se acredita que la captación de esos recursos, entre otros destinos, tuvo que ver con la campaña electoral? Y ¿Qué pasa, doctor García? Si el señor Castillo sabía o no sabía de dónde provenían esos fondos, porque él, cuando se sube a un avión, cuando le instalan le ponen una camioneta, o lo alojan en un hotel, o le colocan un estrado, lo primero que tiene que preguntarse es de dónde sale todo esto, ¿no es cierto? Y por lo menos va a estar seguro que con su plata no ha sido, ¿no? Sí. No, y por lo menos va a estar seguro o estuvo seguro que con su plata de su bolsillo no salió. No fue, así es. No fue. Entonces, ¿qué pasa si siguiendo lo que usted dice, se comprueba efectivamente que con la plata ilícita, con esos fondos públicos, ¿no?, operados de forma ilícita en la Dirección de Transportes del gobierno regional, el señor Castillo hizo su campaña? ¿Qué pasaría, doctor García Tom? Eso, pues, eso se configura como un acto inmoral, es decir, se ha participado en un proceso electoral a través de la captación de fondos públicos que provienen de actos ilícitos, y siendo consciente de dónde provienen esos fondos, no tuve ningún reparo en proseguir una campaña y eventualmente convertirme en presidente de la República, ¿no? Y en un escenario hipotético también, si el señor Castillo dice, bueno, pero yo no sabía que era plata ilícita, a mí nadie me dijo, y no se me ocurrió preguntar, ¿también se podría salvar? Digamos, lo primero que alguien se interroga es cuando digamos, se ve rodeado de todas estas circunstancias, ¿y de dónde viene esto? ¿No? O sea, y lo demás, el señor Castillo puede tener muchos defectos, no habla bien el castellano, no coordina de manera coherente parte de sus ideas, pero ingenuo no es. Definitivamente alguien que ha liderado una organización sindical, alguien que dentro de sus limitaciones académicas ha llegado a la presidencia, es porque lo que le falta en estudio le sobra en calle, ¿no? Eso es clarísimo. Es un hombre despierto, vivaz, probablemente tiene pocos libros, pero tiene mucha calle. Eso sí, en consecuencia, no podría en su caso ser admitido eso, ¿no? Doctor García Toma, yo estoy recordando en estos momentos, ahora que usted ha escrito esta parte de la personalidad del señor Castillo, cuando en esta marcha del 2017, él está saliendo de la marcha tapándose con el pañuelo, ¿no?, salvándose de los gases lacrimógenos, y se escucha una voz, ¡tírate! Y él se tira al piso. Entonces, esto describe también que a veces está faltando a la verdad el señor Castillo. En efecto, digamos, toda la conducta sindical de Castillo está asignada por la violencia, por la agitación
y por la, digamos, la astucia, la habilidad de corte político. Él ha logrado granjearse un espacio pequeño en su momento, ahora mucho más grande, no porque sea un intelectual, no porque sea un académico, ¿no es cierto?, sino justamente por este tipo de habilidades, que son las mismas de Bellido, que son las mismas de Bermejo, todos pertenecen a este tipo de personas. No les vamos a pedir que piensen como estadistas qué va a ser el Perú en 5, 10 o 15 o 20 años, o que elaboren planes, programas y acciones, tampoco está. Lo suyo es digamos, la agitación política, lo suyo es el ejercicio del poder por el poder mismo, ¿no? Lo suyo es minar la democracia desde dentro. Sí, bueno, ellos no creen en la democracia. Desde el momento en que se han declarado marxistas-leninistas, desde el momento en que aceptan la tesis del partido único, desde el momento en que proclaman la lucha de clases, desde el momento en que señalan que las libertades ciudadanas son pelotudeces democráticas, desde el momento en que trapean la Constitución, entonces obviamente están muy lejos de la democracia. Bueno, estamos alertados desde antes de las elecciones de que esto podía pasar, ¿no? Estamos alertados y como ciudadanos, desde donde estemos, tenemos que tomar cartas en el asunto. Me gana el tiempo, pero quiero compartirle algunos mensajes. Doctor García Toma nos escribe, bueno, otro mensaje de Silvia Cáceres, el señor Carguapón está de fiesta y corrupción en el seguro. Se refiere al presidente de Salud. Carmen Olivo nos escribe también, ¿por qué personas preparadas como García Toma no están en el gobierno? Y vuelve a hacer otra pregunta, en vez de tantos incapaces. Bueno, compartimos esa pregunta. Carmen Olivo, gracias por escribirnos. Y nuestro amigo Edgardo Francisco Freddy, que siempre nos escribe. La Fiscalía indica a Vladimir Cerrón como el cabecilla de la organización criminal y por qué no lo detiene. Yo también insisto en esto, ya usted lo ha mencionado. ¿Qué pasa con la Fiscalía? Porque si tenemos, el Ministerio Público es una organización autónoma, ¿no? No depende del gobierno. ¿Qué pasa ahí con Zoraida Ábalos? Le voy a poner un ejemplo más, Gloria. Acaban de formular una denuncia constitucional contra el señor Merino, Antero Flores y el ministro del Interior, Rodríguez, por los sucesos acaecidos digamos, en estas jornadas de agitación. Y entonces la investigación va en torno a los funcionarios públicos que protegen el orden público, que protegen la propiedad privada, ¿no es cierto? Pero no se investigaban a los instigadores. Es decir, que debieron tomar medidas para que esas acciones no se realizaran, pero fundamentalmente habría que investigar quiénes son los que instigaron la realización de esas acciones, que llevaron a una acción policial. Y lo segundo, el mundo al revés. El mundo al revés. Y además, también con discriminación. Bueno, y si ese fuera el pensamiento de la Fiscalía, entonces, ¿y por qué no hacemos lo mismo con el señor Sagasti? Que también tiene, durante su gobierno, digamos, actos de agitación, ¿no es cierto?, que tuvo la necesaria represión en la que fallecieron 2 o 3 personas. Entonces, ¿por qué medimos con distintas varas, ¿no es cierto?, estas acciones? Entonces, es incomprensible la actitud, y por qué hasta ahora no se formaliza la acusación contra el señor Vizcarra. Recordemos que el fiscal encargado de la investigación, que era muy locuaz, declaró hace varios meses que estaba lista la acusación. Y luego no pasa nada. Del escenario no existe, ¿no? ¿Usted cree que la Fiscalía de la Nación, bajo el liderazgo de la señora Zoraida Ábalos, responde a sesgos ideológicos? ¿Son operadores políticos de un determinado grupo político? Creo 2 cosas. La primera es de su inmensa y oceánica incompetencia, ¿no? Eso es claro. Y lo segundo es que evidentemente está articulada con algunos sectores digamos, del otro gobierno y con algunos sectores ideológicos. No porque ella tenga esa ideología, es porque allí la pusieron. ¿No le resulta funcional? Les resulta a intereses funcional. ideológicos políticos. Bueno, así estamos, doctor García Toma. Yo le agradezco muchísimo. Sí, los que somos católicos tenemos que persignarnos permanentemente, pero es nuestro país, ¿no? Y también duele lo que está sucediendo. No, hay que pelear, cada uno desde lo suyo y con las reglas y los valores de la democracia, pero no hay que dejarse, ¿no?
Me quedo con ese mensaje. Muchísimas gracias, doctor García Toma. 12:57, me pasó 2 minutos. Muchas gracias. Le agradezco por esa amabilidad. Que esté muy bien. Éxitos en todo lo que emprenda. Gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Ha sido el doctor García Toma que nos ha acompañado en gran parte de nuestro programa el día de hoy. Le agradecemos especialmente, nos dijo hasta las 12:55 porque tenía que cumplir también con otro punto de su agenda. Gracias, amigos, por escribirnos, pero quiero compartir algunos otros mensajes, porque yo siempre los invito a escribirnos. Por ejemplo, aquí está. Marisol Indacochea. Marisol, primero, gracias por escribirnos, gracias por tomarte la molestia de enviarnos este mensaje. Nos dice, están tomando el control de todos los organismos e instituciones. Bueno, efectivamente, así es. Eso es lo que está sucediendo. No es solo una impresión, no es una percepción. Lo están haciendo. En muchos ministerios están siendo copados por personas que responden solo al Partido Perú Libre. No hay experiencia, no hay títulos universitarios, eso es lo de menos. Lo importante es mostrar el carnet de Perú Libre, y esto está sucediendo, y esto hay que denunciarlo permanentemente, porque personas valiosas, funcionarios valiosos, que hacen su trabajo desde hace mucho tiempo, y que dan sustento, ¿no?, a todas estas acciones en diferentes instancias de la administración pública, o están renunciando, o los están dejando de lado, o los invitan a renunciar. Lo que pasó en Indecopi. Gente con trayectoria, gente importante en su trabajo, que es beneficio de todo el país, tuvo que renunciar por la llegada del señor Julián Palacín Jr. a la presidencia de Indecopi. Bien, 12:59 ya hemos llegado hasta aquí. Gracias por estar con nosotros. Hasta aquí llegamos con Libre Expresión. El programa queda en las redes, si ustedes quisieran compartirlo. La verdad es que para nosotros va a ser de mucha ayuda y mucha contribución el trabajo que estamos haciendo en Canal B, el canal del Bicentenario. Que tengan un bonito fin de semana, que va a ser un fin de semana largo, el feriado largo, pero que tengan la oportunidad de estar con la familia, de compartir con los hijos, con los padres, con los hermanos. Estos son momentos importantes para el destino del Perú, pero creo que lo importante es siempre fortalecer la familia. Hasta aquí llegamos. Gracias.